¿Hay alguna noticia, Alicia? Me comentabas antes fuera de cámaras que llevas 18 18 años, años en enero, 18 sí. años. La de noticias que has tenido que dar, ¿no? Que Mm. comunicar. ¿Hay alguna que sea la más impactante que guarde o ese amor o ese odio incluso que se te haya quedado grabada? Por negativa, por negativa la última y además creo que me va a acompañar mucho en muchas respuestas las próximas veces que me hagan esa pregunta y es el naufragio de la embarcación en la Restinga en mayo de este año. Eso fue brutal, o sea, fue... ¿Qué pasó para los que no conocen la Claro, noticia? nosotros tenemos una ventana abierta todas las mañanas en Televisión Canaria desde hace 25 años, que es el Buenos Días Canarias. Y teníamos una conexión en directo porque teníamos el aviso de que había llegado una embarcación, Salvamento Marítimo la estaba rescatando y la estaba trasladando hasta el muelle de la Restinga. Entonces nuestros compañeros, en este caso era Maribel y creo que Eduardo Pulido, si no recuerdo mal, se van para abajo, para la Restinga desde Valverde, para cubrir la llegada de Zapatera, como ha pasado muchísimas veces. Entonces Ujú. estamos dando la imagen en directo, Maribel está dando la imagen en directo y la embarcación se escora. Los migrantes estaban a 2 metros. Se me acaban de poner todos los Estaban pelos a de dos punta. metros. Y los migrantes querían todos salir de la embarcación y entonces todos pues se escoraron hacia un lado y la embarcación volcó en directo. Y no hacían pie, Y estaban en el entiendo. muelle. Y tú sabes que aquella embarcación, tú sabías que allí había gente, porque emergía gente del agua que sí que lograba salir. Veías a la gente de Salvamento Marítimo alongado desde la salvamar jalando, porque te iba a decir jalando, no, jalando por las camisetas para sacar a aquella gente del agua y tú decías, Dios mío, la de gente que tiene que estar ahí debajo. Y entonces en la redacción, que a aquella hora de la mañana, como que tiene bullicio, todavía empieza a bajar el nivel, tiene bullicio, aquella todo el mundo gritando, claro, pues estábamos dando en directo aquello. Y fue brutal, porque sabías la que se venía, sabías la que se venía. Y fue durísimo, ¿Cómo haces durísimo. para mantener el tipo en ese momento? Porque, claro, está dando en directo las Yo no noticias la y estaba dando, viéndolo en directo. yo no la estaba dando, la estaban dando los compañeros del Buenos Días Canarias. Y ahí la profesionalidad de Pilar Rumeu, de Marta Modino, de las compañeras que estaban en plató, al final la experiencia es un grado, ¿no? Yo sí sé el truco que hice, y el truco que hice a las 2:30, cuando ya había digerido un poco, pero ya empezábamos a hablar de trasladados al hospital que han fallecido, niñas, mamás, porque claro, las personas que viajan en la embarcación, en la planta, digamos, de sótano, porque era un cayuco como de Muy mucho fondo, profundo. muy profundo, las personas que viajan en el sótano pagan un poco, creo que era, no sé si era un poco menos, un poco más, están como más, al final no deja de estar en un habitáculo que no tiene ventilación, tienes a toda la gente encima, entonces creo que pagan un poco menos, pero están más resguardados. Entonces ellos estaban ahí, claro, aquello fue para la travesía de vete a saber cuántos días, fue maravilloso porque estaban resguardados, pero al final se convirtió en una ratonera y cuando con el paso de las horas descubres que lo que habían ahí eran mujeres y niños, es brutal. ¿Yo qué hago? ¿Cuál es mi truco? Es muy banal y es una barbaridad, pero a mí me funciona y mientras me funcione, pensar en otra cosa. Pues qué capacidad, Pensar en ¿no? otra cosa. O sea, no miro la tele. Si yo sé que hay una noticia que me va a afectar mucho, no, tenemos monitores, ¿no? Sí. Debajo. Entonces yo miro a la cámara, doy la noticia y si sé que me va a afectar y voy a dar la siguiente entradilla ñulgada o llorando, mm, me pongo a mirarme las uñas, no escucho, me pongo a hablar con los cámaras, me pongo a A mirar distraer la mente. distraer la mente. Porque sé que si no me abstraigo de ese momento, no soy capaz de continuar con el trabajo. Claro, es que Y tienes... detrás de esa noticia, y o sea, el slide, ¿no? Pues detrás de esa noticia viene otra, y otra, y otra, que merecen el mismo respeto profesional, que Claro. merecen... ¿Significa con eso que me pongo una coraza? No, significa que me hago la vida fácil. He llorado antes, ese día, por ejemplo, ¿no? Ese día, de hecho, una compañera me preguntó, ¿estás bien para hacerlo? Yo le dije, sí, sí, no pasa nada, sí, sí, son solo las 10 de la mañana, yo voy a estar bien. Pero déjame ahora que me hincha a llorar, que me hincha a llorar, que fue lo que hice.
Los compañeros que estaban en la restinga en ese momento dando Imagínate, la noticia. imagínate. Maribel estaba pinchada y lo estaba viendo. De hecho, en las imágenes se le escucha a Maribel decir, no, 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 no. Claro, es que al final lo estás dando. Y la gran pregunta, ¿lo dejas o lo quitas? O sea, ¿te llevas la emisión o la dejas? Yo creo que hay que dejarla. Yo la dejo. Hay que dejarla porque me estás emocionando. Contra los discursos de odio, a los discursos de odio hay que combatirlos con información. Y si la información en la tele es imagen, hay que dejarla. La tienes que dejar. Porque, ellos lo sueltan en un barco nodriza y no ves cómo vienen. No ves cómo se mueren. Para conseguir lo que tú tienes y... Voy a tener que Perdón. utilizar tu truco ahora, ¿eh? Ponte a pensar en la lista de la compra del súper. Que además es bastante larga la de esta tarde. Y llevar a los niños a los cochitos, que empiezan la Bueno, fiesta. muchas cosas, muchas cosas. Es Ay, complicado, Javi, ¿me Naira. alcanzas un cleaner? No está. Es complicado. No pasa nada. Es que tiene que ser súper difícil mm, apartar, ¿no? La empatía de ese momento cuando estás dando una noticia así. Y en general, una noticia así, Naira, y en general cualquier noticia. Mira, yo estuve haciendo un programa que se llamaba ¿A dónde va mi dinero? ¿A dónde va mi dinero? O sea, educación cívico-tributaria. Es decir, tú pagas tus impuestos, ¿a dónde van tu dinero, no? ¿Cuánto Sí. cuesta una carretera o cuánto cuesta una operación, no? Y se reían de mí, mis compañeros de la productora se reían de mí, porque claro, yo estaba recién, había dado a luz hacía nada, menos de un año, ¿no? Un añito, un año, 11 meses. Y claro, todavía estaba amamantando. Yo tenía las hormonas que me estallaban como roscas, literalmente como roscas. Y yo me harté a llorar en aquel programa, pero me Claro. harté a llorar. De hecho, tengo colgado en Instagram las tomas falsas cuando se acabó el programa. Y creo que aparezco llorando como en 4 o 5 y el cámara, Nacho en este caso, riéndose de mí porque yo me dejo llevar. Ya. Depende del formato, me dejo llevar. Creo que tampoco es malo que una presentadora en este caso tenga que mostrar sus emociones porque conecta con la realidad humana, ¿no? Depende del formato. Si Ya. es como menos encorsetado con un informativo, yo creo que sí te lo puedes permitir. En un informativo, te Tienes va- que ser neutral al final. y es muy corto, es Ya, muy corto. O sea, solo tienes 20 segundos claro. para dar una entradilla. Entonces no te puedes explayar. Yo creo que tienes que estar un poco por encima. Llora antes y llora después, no pasa nada. Ujú. O llora entre vídeo y vídeo si eres capaz después de ponerte corrector y que no se te note. Ya, No, pero bueno, claro. hay formatos que se prestan un poco más que otros. Sí que eso sí que es verdad. Lo que decíamos antes de si mantener o no esas imágenes, que al final no podía seguir, yo creo que es importante porque muchas veces con el tema de la inmigración que sucede, por ejemplo, mucho en Canarias, desgraciadamente, vamos prejuiciando en cierta manera también, ¿no? Lo que es la inmigración. Vamos dando por hecho de que tampoco es para tanto, es que hay muchos que vienen como reyes, bueno, al final es una horita de paseo, cuando sabemos que hay incluso que pateras que nunca llegan a ningún sitio. Y el poder ver esa realidad creo que rompe mucho de esos prejuicios, de esas imágenes que la sociedad al final crea alrededor de estas personas, ¿no? Porque no todos los inmigrantes tienen la facilidad para poder permitirse ese viaje, que incluso sabemos que la ruta que siguen es básicamente mortal, que muy pocos llegan, que cuesta muchísimo dinero, tal vez el único que posee en sus vidas antes Incluso el que no de... poseen, porque muchas Exacto, veces se exacto. endeudan allá las familias para poder pagar el viaje Exacto. al niño, Y ¿no? luego las mafias, ¿no? Que hay detrás de todo esto, de este trata de personas incluso, y sobre todo para sacar un beneficio económico que al final el dinero sucio que Ya. va a todos lados. Y de la desgracia humana. Y el tiempo que esa gente invierte caminando en el desierto para llegar a las costas, ¿no? Em, eso no se cuenta, son vidas que se han Claro. perdido, años perdidos, ¿no? Mira, esta semana el gobierno de Canarias organizaba un curso sobre comunicación e inmigración.
Y Pepe Naranjo, el periodista, afincado ahora, canario de Telde, afincado en Senegal, decía, tenemos que empezar a poner el foco en el origen, no seamos tan ombliguistas, pongamos el foco en el origen de qué es lo que les lleva, ¿no? En cualquier caso, Claro. A a migrar, partir... a migrar también. Y creo que al final es una visión que se nos está perdiendo. Somos cortoplacistas y somos muy ombliguistas. Y la cuestión es que del muelle de la Restinga hacia abajo también hay circunstancias que contar que hacen que la gente viaje, pero bueno, al final no siempre todos tenemos por el momento, tampoco nadie nos ha enseñado a cómo tratar la migración. Pepe, por ejemplo, fue de los primeros, Nico Castellano, fue de los primeros en los que empezaron a cubrir este movimiento migratorio, ¿no? Y la manera en la que se contaban las pateras hace 20 años, no son, hace 30 años, no son las de ahora, ¿no? Al final también yo creo que nos tenemos que permitir errar para empezar a aprender a darle un tratamiento informativo digno a estas personas. Sobre todo que combata esos discursos primitivos que escuchamos. Porque son discursos primitivos, Ya, sin memoria. Porque hace 100 años salíamos nosotros. exacto. Hombre, mis Hace 100, abuelos hace 100 años viajaron salíamos a Cuba, a nosotros Venezuela, a buscarnos la vida. sí. Aunque Y luego regresaron otra vez a sus tierras, pero hubo gente pero que no. emigraron, Y hubo gente que sí. se quedó por el camino, Exacto. ¿no? Entonces no tenemos memoria. No Ujú. tenemos memoria. Y es mentira, no salen de la patera con ayuda. Tienes que tener Claro. años de residencia para que te den una ayuda. Vamos a lo simplista, pero es que viajan hasta con un móvil mejor que yo. Es Viajan muy con un típico. móvil, claro, viajan con un móvil, pero y porque viajen en patera no pueden Exacto. tener un móvil. Para muchos no. Ya, claro, genial. ¿Y quién me dice que viaja con un móvil? Porque a lo mejor me lo Ya. dice alguien que dice que los subsaharianos vienen a quitarnos el trabajo, Sí, pero, claro. pero a lo mejor es que está trabajando en lo que tú no quieres trabajar. Esa es otra No, esa parte. es que claro, es que, Esa es otra ay, es que parte. estos discursos me ponen de muy mal humor. Ya. De muy mal humor, de muy mal Sí, al humor. final tendemos a El- etiquetar, ¿no? Y Ujú. racionar que la delincuencia, la falta de Claro, trabajo, porque los problemas sociales es solo a través de un grupo racial. racial y no es así, que al final todos Y participamos de fíjate, alguna manera. ya no es ni racial, es clasista, También, es clasista. Porque a la niña mal nadie le tose. Y tiene el mismo origen que el niño de la isleta al que acusaron de haber quemado a una chica y al final fue a salvarla. fíjate. Se produce un incendio en la isleta, ¿no? Y la niña, una chica quemada, la trasladan a Sevilla, no sé qué porcentaje de su cuerpo tenía quemado, tendría que ser súper grave para Mucho que la para ir a trasladaran a Sevilla, Sevilla. sí. Al día y se sabe que, bueno, pues la acompañaba un menor migrante, no acompañado. Que no nos olvidemos de eso. Bueno, no, es que tengo demasiadas ideas en la cabeza. Todos los titulares iban por ahí. La intentó quemar. Vete a saber lo que le haría. No sé cuántas. Tal y cual. Cuando la niña despierta en Sevilla, ratifica que ese niño fue a salvarla. Jolines, lo que habrá sufrido Fue a él, ¿eh? salvarla. Claro. Porque no nos Fíjate. olvidemos, y te enlazo con esta idea que me acaba de venir a la cabeza, que son menores migrantes no acompañados. Menores. Menores. Tengo primos de 18 años. Yo no sé si los sueltas en Las Palmas y son capaces de ir de Las Arenas a Triana solos. Hay niños con 7, con 8 años que vienen días y días en una embarcación y cuando llegan, alguien blanco, que no saben quién es, les pone una manta por encima y se lo lleva a un lugar que no saben quién es y les hablan en un idioma que no entienden. Y nos olvidamos y nos los lanzamos a la cabeza y hablamos de la distribución de menores, pero que son tazas, que son niños, por favor. Cosificamos. Cosificamos, claro, para sentirnos mejor nosotros. Y en cierta manera superiores, ¿no? Si tampoco somos responsables de las cosas malas que también suceden en nuestra sociedad, que no depende de estos grupos Claro, raciales, sino de nosotros, porque ¿no? aquí ha habido delincuentes toda la vida. Exacto.